Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. Las celebridades suelen proyectar una imagen de perfección, lujo, confianza, sonrisas impecables en alfombras rojas y la apariencia de una vida inalcanzable para el común de los mortales. Sin embargo, basta una sola frase, lanzada en un momento de vulnerabilidad, para que esa fachada se derrumbe y revele las grietas ocultas detrás del brillo. Eso fue exactamente lo que sucedió con Yağmur Yüksel, una de las actrices más comentadas de Turquía, cuando durante una entrevista íntima pronunció una confesión que hizo tambalear a toda la industria del entretenimiento. Le pedí a Gülüm Baktas que me diera a su bebé. Lo dijo con lágrimas en los ojos, con la voz quebrada y con la emoción al borde de desbordarse. Esa única oración, breve pero cargada de dramatismo, bastó para desencadenar un terremoto mediático. En cuestión de horas, su nombre se convirtió en tendencia no solo en Turquía, sino también en portales internacionales de farándula. Los titulares se multiplicaron, los programas de televisión dedicaron bloques enteros al tema y las redes sociales estallaron con hashtags como #confesión de Yağmur, #fuerza Yağmur y #Gülüm Baktas. Para comprender la magnitud de esta confesión, es necesario mirar hacia atrás y recordar el triángulo que une a Yağmur, a Bahar Baktas y a su actual esposa, Gülüm. Hace algunos años, Yağmur y Bahar vivieron un romance intenso, lleno de pasión y de apariciones mediáticas que hacían soñar a los fanáticos con una historia de cuento de hadas. Sus vacaciones, sus risas en alfombras rojas y sus fotos en revistas pintaban la imagen de una pareja ideal. Sin embargo, aquella relación terminó de manera abrupta, dejando a Yağmur sumida en un dolor que nunca terminó de cicatrizar. Poco después, Bahar inició un vínculo más sereno con Gülüm Baktas. La relación creció lejos del ruido mediático, hasta consolidarse en matrimonio y, finalmente, en la llegada de un hijo. Para él fue un renacer. Para Yağmur, en cambio, cada paso representaba una herida reabierta. En la entrevista confesó: "Cuando supe que Bahar iba a ser padre, sentí que mi mundo se derrumbaba". El momento más impactante de este drama ocurrió, según relató la propia actriz, en un hospital poco después del nacimiento del bebé. Allí, al cruzarse inesperadamente con Gülüm, el dolor acumulado la superó y entre lágrimas pronunció la frase que hoy da la vuelta al país: "Dame ese bebé". Más tarde, Yağmur explicó que nunca se trató de una exigencia real ni de un ataque hacia Gülüm. Era, según sus propias palabras, un grito desesperado por lo que había perdido. Para ella, ese niño simbolizaba no solo la nueva vida de Bahar, sino también la vida que alguna vez imaginó tener a su lado y que jamás llegó a concretarse. No estaba pidiendo un hijo, aclaró. Estaba pidiendo recuperar la historia que soñé con Bahar. El público se dividió inmediatamente. Un sector la defendió con empatía, asegurando que había sido valiente al mostrar una vulnerabilidad tan profunda frente a las cámaras. Todos hemos dicho cosas irracionales bajo el peso del dolor, comentaban algunos usuarios en redes. Otros, sin embargo, consideraron que la actriz había cruzado un límite inaceptable al introducir a un bebé en medio de sus heridas sentimentales. Una cosa es sufrir, otra es arrastrar a un inocente en ese sufrimiento, escribió un crítico en Twitter. El debate no tardó en trascender la anécdota personal y convertirse en un tema cultural. ¿Hasta qué punto se puede exponer el dolor privado en un espacio público? ¿Acaso los famosos tienen la obligación de mantener la compostura a cualquier precio? El frenesí mediático obligó a programas de televisión a invitar psicólogos, terapeutas familiares y columnistas especializados. Muchos coincidieron en que sus palabras no debían tomarse literalmente. Cuando alguien atraviesa el duelo de un amor perdido, explicó una terapeuta, puede expresarse de manera simbólica. No pedía al niño en sí,
Pedía lo que ese niño representaba, un sueño roto, un futuro que ya no le pertenece. Este enfoque suavizó parte de las críticas y transformó el relato. De un escándalo inicial pasó a entenderse como una tragedia emocional. La de una mujer que se atrevió a mostrar, sin filtros, el lado más frágil de su corazón. Mientras la tormenta crecía, Gulum Baktas optó por el silencio absoluto. No emitió declaraciones públicas ni publicó mensajes en redes. Amigos cercanos revelaron que se dedica únicamente a cuidar de su bebé y a mantener la calma en su hogar. Claro que le dolió, dijo una fuente anónima, pero su prioridad es su hijo. No quiere alimentar discusiones. Ese silencio fue interpretado de maneras opuestas, algunos lo vieron como un gesto de madurez y fortaleza, otros, como una ausencia que deja demasiadas incógnitas sin respuesta. El tercer vértice de este triángulo, Bar Baktas, también se ha mantenido al margen de la prensa. Sin embargo, periodistas de espectáculos afirman que en privado ha intentado mediar entre ambas mujeres para apaciguar tensiones y, sobre todo, proteger a su hijo de la vorágine mediática. Bar quiere paz, comentó un columnista. No desea que su hijo crezca bajo la sombra de una controversia eterna. Su papel de mediador discreto contrasta con el hermetismo que mantiene en público, lo que alimenta aún más la curiosidad de los seguidores sobre dónde se encuentran realmente sus lealtades. Con el paso de los días, quedó claro que el asunto había trascendido los límites de la prensa rosa. Revistas femeninas lo interpretaron como una metáfora de las heridas invisibles que deja un amor interrumpido. Foros de discusión lo convirtieron en un debate sobre maternidad, pérdidas y la presión que enfrentan las mujeres en un mundo donde cada palabra dicha bajo los focos se magnifica, hasta el infinito. La confesión de Yağmur, lejos de ser un simple titular escandaloso, abrió la puerta a conversaciones sobre duelo, resiliencia y la necesidad de humanizar a las celebridades que tantas veces son vistas como íconos intocables. Semanas después, la tormenta no ha cesado del todo. Yağmur ha tratado de aclarar su frase, insistiendo en que fue un grito de dolor, no una petición literal. Gracias a este matiz, ha recuperado parte de la simpatía del público, que empieza a verla menos como una figura polémica y más como una mujer que se atrevió a desnudarse, emocionalmente ante todos. Mientras tanto, Gulum sigue callada y Bar continúa centrado en su familia. Pero los fanáticos permanecen atentos, esperando cualquier movimiento, cualquier palabra que pueda añadir un nuevo capítulo a esta historia. Lo único cierto es que este episodio ya se ha convertido en un hito cultural que expone las emociones humanas, detrás del brillo del estrellato. Querida comunidad de MR Magazine, queremos saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Yağmur Yüksel fue demasiado lejos con su confesión? ¿O más bien se trató de un momento de honestidad desgarradora que merece comprensión? ¿Qué hubieran hecho ustedes en su lugar? Recuerden que su opinión es fundamental para enriquecer este debate. Y, por supuesto, no olviden apoyarnos, suscríbanse a MR Magazine, activen la campanita, dejen un me gusta y un comentario para que esta conversación siga creciendo. Además, si desean respaldarnos de manera especial, pueden pulsar el botón de unirse y convertirse en miembros exclusivos de nuestra comunidad. Su apoyo hace posible que sigamos trayéndoles las historias más impactantes y las confesiones más inesperadas de las celebridades turcas que tanto nos intrigan. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.